Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro seminario más que estamos teniendo aquí en la iglesia de Santa Lucía, Ríos de Agua Viva, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, hay que darle gracias a Dios porque esta noche que hemos estudiado la Biblia ha sido de bendición. Yo sé que muchos hermanos han sido edificados a través de la palabra de Dios. Lamentamos por aquellos hermanos que no han asistido. Estos temas son importantes, son temas que como iglesia lo necesitamos conocer. Y quiero decirles, hermanos, que cada tema edifica sobre otro. O sea que este tema que vamos a estudiar ahora sigue una secuencia con los otros temas que hemos visto el domingo y ayer. Así que por favor no se queden, hermanos. Esto es importante, estos temas que estamos estudiando. Son temas que como iglesia los necesitamos comprender. En este estudio, hermanos, vamos a hacer un análisis profundo sobre lo que representa en profecía bíblica el campamento de los santos. Ayer vimos de que ese es el primer lugar ¿de qué? Del santuario terrenal. ¿Se acuerdan, hermanos? Es importante que nosotros pongamos atención a cada tema, porque si no vamos a salir confundidos. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en ese estudio. Así que oremos así como estamos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento especial poder predicar tu palabra. Bendice a los hermanos de la iglesia Santa Lucía, que ellos puedan ser edificados a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que este mensaje sea de transformación para nuestras vidas, que podamos conocer tu palabra, porque en tu palabra hay poder. Bendícelos a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. La Biblia enseña sobre la existencia de un santuario. En el cielo hay un santuario. Esto lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Moisés tomó ese plano para poder hacer el santuario terrenal, la carpa. Ahora, anoche vimos de que el santuario tenía ¿cuántos lugares claves? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan, hermanos, los que vinieron? 4 lugares claves. El primero, ¿cuál era? El campamento de los santos. El segundo, el atrio. El tercero, el lugar santo. Y el cuarto, el lugar santísimo. Ayer vimos de que esos 4 lugares representan 4 funciones que Cristo hace en el santuario celestial. Cristo camina en todo el santuario. Y vimos de que todo eso es una profecía compacta del Evangelio en tipos y símbolos. Los israelitas de esa manera conocieron el Evangelio a través de símbolos y tipos. ¿Sí? Los que conocen el santuario conocen toda la Biblia y conocen cualquier versículo difícil de explicar. Los que conocen el santuario. El santuario es el plan de salvación en símbolos. ¿Saben que toda la Biblia está basada en el santuario? Toda la Biblia. Siempre que usted lee un versículo, diga así: ¿y esto qué tiene que ver con el santuario? ¿Lo leen así ustedes? Cuando leen un versículo, ¿se acuerdan del santuario? Todo tiene que ver con el santuario. Lo que pasa es que como no conocemos estos temas, no sabemos conectarlo con el santuario. Pero toda la Biblia está basada en el santuario. Toda la Biblia. Los profetas Daniel, Ezequiel, Isaías, todo está basado en el santuario. ¿Y qué diríamos del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis sigue la cronología del santuario, los pasos del santuario, de principio a fin. Los que conocen el santuario conocen de profecía.
Por eso es bien importante conocer este pilar distintivo de la iglesia adventista, el santuario. Lastimosamente hoy no se predica de eso en la iglesia, pero estos temas deben de predicarse en la iglesia, en campañas evangelísticas. Presentarle a las personas dónde está Cristo en este momento en el santuario celestial, y que muy pronto se terminará la obra de misericordia sobre esta tierra y se cerrará la puerta de la gracia en el santuario celestial. Son temas que como iglesia necesitamos comprenderlos al revés y al derecho. En este caso, quiero que hagamos un estudio profundo y analítico sobre lo que representa el campamento en el plan de salvación. ¿Qué es el campamento? Anoche vimos de que el campamento representa ¿qué? La humanidad de Cristo. La hermana, la felicito, hermana, yo sé que está pendiente usted. Sí, sí que saben que los predicadores nos alegra cuando hay gente que está aquí, está en lo que está y que viene a aprender, porque muchos podemos estar aquí pero nuestra mente puede estar ¿dónde? En otro lugar. Es bien importante que aprendan, que estén asimilando estos temas, que los estén anotando, que los vayan a estudiar a su casa. El campamento de los santos es el primer lugar clave del santuario terrenal. Es el primer lugar clave. Para que exista un cuarto lugar, un tercero, un segundo, tiene que haber ¿qué? Un primero. Entonces vamos a estudiar el primer lugar clave del santuario. ¿Qué representa en el plan de salvación? El campamento de los santos. Anoche vimos de que todo lo que está en la Biblia es porque representa o significa algo. No está por ocupar espacio. Ahora, quiero que usemos como base Éxodo 25:8. Vamos a desmenuzar la Biblia, vamos a hacer un estudio profundo. Aquí no venimos a leer la Biblia, porque leerla cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Entonces nosotros no venimos a leer la Biblia, nosotros venimos a profundizar en la Biblia. Vamos a tener una clase teológica. Hermanos, estoy viendo a una hermana que ha venido la primera vez. No sé si será visita o es miembro de la iglesia. Así que yo quiero que alguien se acerque y le pueda proporcionar su Biblia para que ella pueda leer los textos bíblicos, porque eso me interesa a mí. Me interesa que los hermanos y amigos lean lo que dice el texto bíblico, no lo que dice el predicador. Aquí las palabras de los predicadores salen volando, tírelas a la basura. Hay que ser tajante en estas cosas, hermanos. Aquí en el púlpito, los adventistas predicamos ¿qué? La palabra de Dios. Aquí no venimos a hablar de la vida personal de nadie, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, lo que dice el texto bíblico. Y saben de que por eso es que algunas veces caigo mal por ser muy tajante, pero es una gran verdad. Hay que creer lo que dice que la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, noten cómo dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el objetivo de esa carpa, de ese santuario que edificó Moisés en el desierto? Dios habitaría en medio de ellos, no en el santuario. El santuario solamente iba a ser un medio para habitar ¿qué? En ellos, en medio de ellos. ¿Está conmigo? O sea que el plan de salvación es alcanzar al pecador. Cristo bajó del cielo para alcanzarnos a nosotros que estamos perdidos sin fe y sin esperanza. Y eso se representa el santuario. Dios extendiendo su mano poderosa para salvarnos a nosotros del pecado y de la condenación eterna. Eso representaba el santuario, el plan de salvación, el evangelio en tipos y símbolos.
y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿en medio de quiénes? ¿En medio de quiénes? En medio de los pecadores. Pregunto, hermanos, ¿cuántos hemos pecado? ¿Cuántos? Todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que merecemos según la Biblia? Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice? La muerte. ¿Alguien se merece el cielo aquí? No, yo no me lo merezco. ¿Saben qué es lo que me merezco por haber pecado? La condenación eterna, la muerte eterna. ¿Cómo se llama eso entonces de que Cristo bajó del cielo a la tierra para alcanzarnos a través del santuario? Se llama salvación por gracia. ¿Cómo es eso que los protestantes dicen de que la gracia solamente la vemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que merecía Eva y Adán? Pero fueron vestidos con la sangre del Cordero. Nunca existió salvación por ley. La salvación siempre ha sido ¿por qué? Por la gracia de Cristo. Esta es una falsa doctrina que es muy predicada en las iglesias protestantes. Salvación por ley y salvación ahora por gracia. Doctrina diabólica. Y usted, hermano, cuando llegue un protestante a su casa a predicarle este evangelio tuerto, tiene que enseñarle a usted lo que dice el texto bíblico. La salvación siempre ha sido por gracia, por misericordia. Cristo bajó del cielo a salvarnos, y esto está tipificado en el santuario. ¿Quiénes son los que vivían en el campamento? Pecadores que merecían la muerte. ¿Qué es el campamento? El campamento era un nombre dado al pueblo de Israel por estar alrededor de la carpa. El pueblo de Israel estaba situado en tribus alrededor de esa carpa. Eso se le conocía como el campamento. ¿Sí? El campamento. ¿Quiénes vivían en el campamento? Eran pecadores. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos para mostrarlo. Números 2, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Esto era lo que se le llamaba el campamento al pueblo de Israel situado alrededor de la carpa o del edificio propiamente dicho. Ese era el campamento donde habían pecadores. Ahora, es algo interesante, hermanos. ¿Qué representa entonces el campamento? El campamento representa la humanidad de Cristo, su encarnación. Anoten estas citas, anoten esta información. El campamento de los santos representa el primer paso que Cristo hace para salvar al ser humano. ¿Cuál es? Encarnarse. ¿Sí? Porque la Biblia dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por otro hombre tenía que venir ¿qué? La salvación y la justificación, dice Pablo. Por lo tanto, Dios para salvarnos tenía que venir a morar con nosotros en el campamento. ¿Y quiénes estaban en el campamento? Los pecadores. Ahora, agarren esta información, hermanos. El santuario terrenal
era una copia del celestial. ¿Entienden eso? ¿Cuándo entendieron lo que dije? El santuario terrenal era una copia de otra copia. Y esa copia era la copia del gran original. ¿Entendieron lo que quise decir? ¿Cuánto entendieron? O sea, lo que Moisés vio en el monte de Sinaí no fue el santuario celestial. Lo que vio Moisés fue una maqueta, una copia del santuario celestial. Eso significa, y harán el santuario conforme al modelo. Esa palabra modelo en el hebreo es talmid, que significa maqueta o figura. ¿Saben qué es una maqueta, hermanos? Los ingenieros o los albañiles o los que construyen edificios y casas, antes de construir un edificio, ¿qué es lo que hacen? Una maqueta para ver que así va a quedar. ¿Qué? Es como un plano, así va a quedar el edificio terminado. El santuario celestial tiene campamento. Si Moisés hizo la copia, era exacta, entonces significa que el santuario celestial también tiene ¿qué? Campamento. Pregunto otra. ¿El santuario celestial tiene atrio? Porque Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario conforme al modelo. Eso dice Éxodo 25:9 y el versículo 40. Modelo. Pero aquí viene lo interesante. Concéntrense, hermanos. Digo esta palabra porque para que no se vayan a distraer. Aunque el santuario celestial tiene atrio, pero el atrio no está en el cielo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían esto que estoy diciendo? Levanten la mano, ¿quién sabía esto? Va que no lo sabía. Aunque el santuario celestial tiene campamento y tiene atrio, pero el atrio no está en el cielo. Pregunto, ¿dónde eran sacrificados los corderos? En el atrio. ¿Qué representan esos corderos? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿Cristo murió en el cielo o en la tierra? Entonces, ¿cuál es el atrio? El atrio del santuario celestial, ¿cuál es? ¿Están conmigo? ¿Están siguiéndome? Es la tierra. El atrio está en la tierra. El campamento y el atrio está ¿a dónde? En la tierra. La tierra, el planeta Tierra, es el atrio del santuario celestial. Por eso es que Juan en Apocalipsis no ve el atrio, porque el atrio está en la tierra, donde murió el Cordero. ¿Están conmigo? Y también en la tierra está el campamento. Porque ¿dónde están los pecadores? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Ahora vamos a ver algo interesante, hermano. El campamento de los santos representa la humanidad de Cristo, su encarnación. Para encarnarse y introducirse en esta tierra, según la Biblia, ayer vimos por dónde entró. ¿Por qué lado entró? En los puntos cardinales. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vinieron anoche? Hermanos, ayer tuvimos un estudio profundo, hermanos. ¿Por dónde entró Cristo? Por el oriente. Eso lo dice Lucas 1:78. O sea que para encarnarse y venir al campamento de los santos, Cristo se encarnó. Pero ¿por dónde entró? Por el oriente. Noten cómo dice Lucas 1:78. Quiero que volvamos a leer esa cita. Dice: les voy a leer la Biblia Jerusalén. En la Biblia Reina Valera 1960 dice que Cristo entró por la aurora. Otras Biblias dicen por donde nace el sol. Estamos leyendo Lucas 1:78.
Pero ahora les voy a leer, hermanos, cómo lo traduce la Biblia católica, Biblia Jerusalén. Lucas 1:78 dice: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura. Noten que es una luz. Pero ayer vimos, según el plano cartesiano y los puntos cardinales, cuáles son los lugares de luz: norte y oriente, o este y norte, o oriente o norte. El lugar donde sale el sol. El oriente es donde sale el sol, o el este. Y Cristo, cuando viene por segunda vez, ¿por dónde aparece también? Por el oriente, según Mateo 16:27. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pero es interesante que para Cristo venir a esta tierra y tomar una humanidad y habitar en el campamento de los santos, entró por el oriente, el lugar donde hay luz. Ahora, noten la Biblia textual cómo traduce Lucas 1:78. A causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Aquí traduce sol de la aurora, porque el sol sale que en el oriente, en el amanecer, en el este. Ahí es donde entró Cristo para tomar forma humana y habitar en el campamento de los santos. Ahora la pregunta es: ¿por qué Cristo no entró a esta tierra por el lugar santísimo, sino que entró por el campamento de los santos a esta tierra? Muy buena pregunta. Porque saben, hermanos, que los mismos pasos que Cristo hace en el santuario celestial son los mismos pasos que el creyente hace en esta tierra para salvarse. Vamos a ver en otro seminario eso. Lo mismo que hace Cristo en el santuario celestial, hace el creyente cuando cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. Ahora, pero es interesante, hermanos, que el campamento de los santos representa la humanidad de Cristo, su encarnación. Para salvar al ser humano solamente tenía que hacerse encarnándose, porque el pecado había entrado ¿qué? Por medio de un hombre. Aunque fue Eva la que pecó primero, pero el hombre lleva la primacía, la genealogía. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Dios tenía poder o tiene poder para haber vencido al diablo en el cielo al momento que se reveló? ¿Sí? ¿Lo hubiese podido hacer? Sí. Pero ¿por qué Dios manda a su Hijo para que se encarne y sufra tanto en esta tierra y muere en la cruz del Calvario como hombre para salvarnos? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué tanto sufrimiento? El santuario nos ayuda a contestar esa pregunta. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 1:14. Y este versículo lo vamos a conectar con el campamento de los santos. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Pero para qué se hizo carne? Y habitó entre nosotros. Es lo mismo que dice Éxodo 25:8. ¿Cuál es el objetivo del santuario? De Dios habitar en medio de ellos. ¿Cuál fue el objetivo de la encarnación de Cristo? ¿Habitar a dónde? Y habitó entre nosotros. Ese es el campamento de los santos. ¿Y dónde queda el campamento? En la tierra. Noten cómo la Biblia se interpreta a sí misma y dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero
Pero dice que aquel verbo fue hecho carne. Y ese verbo es Cristo, según el versículo 1 de Juan 1. Ahora, es interesante, hermano, que esta palabra habitar, que aparece en la Reina Valera 1960, no da la fuerza de la palabra. En el griego, esa palabra habitar es tabernacular, hacer una tienda. Cristo bajó del cielo a la tierra para hacer una tienda, para hacer un tabernáculo, para habitar en medio de nosotros. Cristo es el santuario. Noten cómo dice la Biblia textual, cómo traduce Juan 1:14, dice: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Noten que habitar es tabernacular, es hacer una tienda para acampar. Y dice: y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, noten cómo traduce la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, hermanos, es una de las Biblias mejores que existen actualmente en el mundo. Es versión católica. Biblia de Jerusalén es la que está más apegada al griego. El comentario bíblico adventista cita muchos pasajes de esta Biblia. Noten cómo dice: y la palabra se hizo carne. Eso significa en griego la palabra verbo, logos. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, una tienda, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. ¿Qué era la gloria de Dios en el santuario terrenal? ¿A qué se le llamaba la gloria de Dios? Los judíos le llamaban a la Shekinah o la Shekinah, como usted guste pronunciarla. La gloria de Dios era una luz resplandeciente que se aparecía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Sobre esa tapa habían dos querubines, y en medio de esos dos querubines se manifestaba una luz resplandeciente que los judíos le llamaban la Shekinah, la gloria de Dios. Pero para Dios comunicarse con el sacerdote y con Moisés, esa gloria era ocultada en una nube negra. Por eso es que dice la Biblia: Dios nos habló de en medio de la oscuridad. ¿Cómo así? Aquí vemos una contradicción, porque Dios no habita en la oscuridad, sino que habita en la luz inaccesible. Pero ¿por qué Dios hablaba de en medio de la oscuridad? Se le llamaba a esa nube que cubría la gloria de Dios, para que Moisés y los sacerdotes no pudieran verla directamente, porque si la miraban directamente morían. ¿Me voy a explicar, hermano? En ese sentido se dice: Dios nos habló de en medio de la oscuridad, porque se refería a esa nube negra y densa que cubría esa luz que se manifestaba encima del propiciatorio. ¿Quién era esa gloria de Dios? Según Juan 1:14, Cristo. Pero para poder habitar con nosotros, ¿qué es lo que pasó con esa gloria de Dios? Se humanizó en un tabernáculo humano. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si Cristo hubiese venido con su gloria, como lo es en todo su esplendor? En lugar de salvarnos, ¿qué hubiese pasado? Nos hubiese venido ¿qué? A matar. Así que lo que hizo Cristo es esa gloria, esa Shekinah, se ocultó en un tabernáculo humano. Eso representa esa nube negra. ¿Está conmigo?
O sea, cuando Cristo bajó del cielo a la tierra, no es que dejó su gloria en el cielo, vino consigo mismo, pero esa gloria fue ocultada ¿qué? En un cuerpo humano. ¿Se acuerdan que les dije de que la belleza del santuario no estaba por fuera, sino por dentro? Lo mismo con Cristo. Dice Isaías 53, 1 y 2, que no había parecer alguno en Cristo ni atractivo, pero la belleza de Cristo estaba dentro, porque dentro de ese cuerpo, de ese tabernáculo humano, estaba la gloria del Padre, la Shekinah. O sea que cuando Cristo vino a esta tierra, era la gloria del Padre. Cristo es la gloria del Padre. Noten como dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante, hermanos, que Gálatas 4:4 dice lo siguiente. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que Cristo fuese un hombre completo y enteramente humano. Tenía que nacer ¿de quién? De una mujer. Y saben que este mensaje que estamos predicando contrarresta la falsa doctrina del catolicismo romano, de la siempre inmaculada Virgen María. Porque el catolicismo romano enseña de que María es virgen antes y después de ¿qué? Del parto. O sea que Cristo nació por la fontanela de María o por la mollera, ¿verdad? ¿Verdad que es absurdo eso? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por dónde nació Cristo? Por donde nace todo ser humano. Y esta es una gran pedrada para el sistema católico romano. No lo toleran. Dígale a un católico esto, que María dejó de ser virgen después de que nació Jesús. Es como que le tire un balde de agua hirviendo en la cabeza. Porque han sido doctrinados con una falsa doctrina desde que nacen. No leen la Biblia. Cristo, para hacerse carne, tenía que nacer de una mujer, porque eso representa el campamento de los santos. Tenía que ser igual a uno de nosotros. Cristo no aparentó ser humano. El Verbo se hizo carne. Era 100% hombre y 100% Dios. Pero su divinidad fue velada en un cuerpo humano. Aquí viene la pregunta de los 4 trillones. Cristo, ¿con qué naturaleza vivió en esta tierra? ¿Con la divina o con la humana? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? No se olviden que estamos estudiando el campamento de los santos. Si Cristo hubiese venido a vivir a esta tierra como Dios, esto rompe el tipo del santuario. Porque en el campamento no hay dioses. En el campamento, ¿qué es lo que hay? Pecadores. ¿Están conmigo, hermanos? Cristo en esta tierra vivió como hombre, pensó como hombre. Entonces usted me va a decir, hermano, entonces, ¿y qué me dicen los milagros de Cristo? ¿Verdad que Cristo hacía milagros porque era Dios? ¿Verdad? ¿Va que ya lo es? Esto es el problema, hermanos, cuando no estudiamos la Biblia a profundidad. No discernimos lo bueno y lo malo. No hay un discernimiento profundo de la Biblia. Cristo, los milagros que hizo no era Él. ¿Va que lo puse que pensar?
Entonces, ¿quién era el que hacía los milagros? Era el Padre haciendo los milagros a través del Hijo. Porque Cristo en esta tierra vino a vivir en el campamento de los santos. ¿Por qué era tan necesario que Cristo pasara primeramente para salvar al hombre en el campamento de los santos? Porque Cristo demostró que aún viviendo en esta tierra con un cuerpo idéntico al nuestro, podemos nosotros serle fiel a Dios si los tomamos de la mano del Padre. El poder de Cristo no estaba en Él, aunque Él lo podía ejercer si Él quería. Saben de que el diablo, lo que pasa, hermanos, que nosotros estos temas los ignoramos rotundamente. Pero saben algo, hermanos, que un sumo sacerdote le dijo a Cristo que le hiciera un milagro y le pegó una cachetada. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo quería de que provocara a Cristo para que Cristo usara su poder. Si Cristo hubiese usado su poder, hubiéramos estado perdidos nosotros. Porque el pecado tenía que vencerse como hombre. El secreto de Cristo no estaba en porque Él era Dios, aunque Él lo es. El poder de Cristo estaba en el Padre. La pregunta es, aquí viene la pregunta que choca con muchos, que esto les desordena la mente. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos ser como Cristo? Sin pelos en la lengua, según lo que estamos estudiando. Si alguien dice no, eso es un evangelio satánico. Porque Cristo vino a esta tierra a demostrar lo que sí podemos vencer. Entonces la pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Permanecer qué? Con Dios. ¿Sabe, hermano? Hermano, quite todo prejuicio. Haga de cuenta que aquí está predicando alguien invisible. Crea lo que dice la Biblia, hermano. ¿Cristo resucitó muertos? Sí. Pero aparte de Cristo, ¿quién más resucitó muerto? Elías, Pablo, Eliseo, Pedro. Entonces quiere decir de que Eliseo era Dios. ¿Por qué estos hombres resucitaron muertos? Porque el poder de Dios estaba ¿qué? Igual como en Cristo. El diablo quiere meterlos en la mente de que Cristo venció porque Él era Dios. El diablo quiere meterlos un falso evangelio de que Cristo hizo trampa, que Cristo tenía ventajas. Pero Cristo al humanizarse demostró que sí podemos serle fiel a Dios si nos aferramos al poder divino. El poder de Cristo no estaba en Él, aunque Él podía ejercerlo si Él quería, pero en esta tierra vivió como hombre. El secreto de Cristo estaba en el Padre. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios necesita orar? ¿Pero por qué Cristo oraba? Porque era humano. Ya van entendiendo. Me encanta cuando los hermanos se entienden bien, hermano. No, hermano, mire, ya les he explicado a hermanos que por ningún lado les entra. Por más que les explique, mire, en las redes sociales tengo un gran pleito con hermanos que están pero cerrados, que no entienden pero ni un comino de lo que les explica. Usted puede meterse en las redes sociales, como paso debatiendo y discutiendo ahí en las redes sociales, en mis publicaciones. Hay gente testaruda que no entiende por más que se le explique. Aunque se le explique con textos bíblicos, no entienden. ¿Ustedes creen, hermano, que Cristo necesita, ustedes creen, hermano, que Dios necesita obedecerle a alguien? ¿A quién le va a obedecer Dios? A nadie. Pero la Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia. Dice Hebreos 5, 7 y 8.
aprendió la obediencia. ¿Quiénes son los que aprenden a obedecer? Los seres humanos, los hombres. Pregunto, ¿alguien nace obediente desde que nace como bebé? ¿Alguien nace obediente? ¿Los bebés nacen obedientes? Nadie nace obediente. Pregunto, ¿los bebés traen la Biblia en la mente? Nadie trae la Biblia en la mente. Entonces, ¿cómo es que Cristo tenía la Biblia en la mente? Siempre que decía algo, decía, escrito está. Cuando contrarrestaba al diablo, decía, escrito está. O sea que Cristo traía la Biblia desde que nació, va, en la mente. Se lo enseñó la mamá. Eso dice el deseado a toda la gente. ¿Qué hubiese pasado? Estamos haciendo una insinuación para que entendamos el punto. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese nacido en una familia de padres impíos? ¿Qué hubiese pasado? Nos perdemos. Pero ¿por qué Dios el Padre les dio a José y a María para que cuidaran al niño? Porque José y María eran ¿qué? Temerosos de Dios. Dice el deseado a toda la gente que María le enseñaba las escrituras a Cristo desde pequeño. Al niño le enseñaba la escritura. ¿Y hoy qué es lo que se le enseña a los niños? El celular. ¿A que jueguen qué? Los videos. Tremendo, ¿va? Cómo está la humanidad hoy, vaya, hasta en la iglesia está eso, ¿va? Que los niños hoy saben más de tecnología, de juegos electrónicos. Hay un juego que está tan famoso, hermano, que ha sido publicado como que si fiebre, que hasta niños pequeños veo de que andan en ese juego en sus celulares y se quedan hasta extasiados, clavados en eso. Tremendo, hermanos. Y yo les decía a los hermanos allá donde yo me congrego en la iglesia de la Esperanza, yo a la edad de 15 años comía tierra. Y hoy a la edad de 5 años los niños que andan con grandes celulares. Sí, a la edad de 5 años yo vengo de familia netamente pobre, hermano. Que cuando me daba hambre me iba a los palos de jocote a comer hojas de jocote y los machacaba con sal. Esa era la cena y el desayuno que hacía. Familia que no había comida, pues. Y hoy los niños ¿qué? Con grandes celulares. Tremendo, hermano. Cristo vivió en esta tierra como hombre. Vivió como hombre. Pensó como hombre para demostrar que sí podemos nosotros obedecer, aún viviendo en este mundo lleno de pecado. Cristo vivió en el campamento de los santos. ¿Cuánto? ¿Cuánto duró? 33 años vivió junto en el campamento de los santos con los pecadores. Pero la Biblia dice que nunca pecó. Demostró de que también nosotros podemos ¿qué? Vencer si nos tomamos del poder divino. Hermanos, aparte de Cristo, hubieron hombres que vencieron también porque se tomaron de la mano de Dios. Hablemos claro, hermano. Dígame uno. José, Juan el Teólogo, Enoc, Daniel, imagínense, vencieron. ¿Por qué? ¿Va que ellos eran Dios? Va. Eran hombres, pero ¿por qué ellos vencieron y nosotros no? ¿Cuál es el secreto de ellos? ¿Dependían de qué? Del poder divino. Estos hombres tenían una vida constante de oración. Estudiaban la Biblia. No soy como las adventistas que, ¿saben, hermano? Les voy a contar, no se vayan a poner a reír. Digo, hermano, ¿cuánto traen la Biblia en una iglesia donde fui a predicar? Y una hermana venía todavía dormitada no había, y levantó un libro de lectura. En lugar de llevar la Biblia, había llevado un libro de lectura. Y se dio cuenta hasta cuando
ya demasiado tarde. Eso es una evidencia que hay hermanos que no leen la Biblia, no que se vienen a acordar de que hay Biblia hasta ya el sábado. Por eso es que hay una gran ignorancia de la Escritura. Hermanos que solamente el sábado se acuerdan que hay una lección de escuela sabática y la Biblia. Así que la hermana, esa fue una evidencia que la hermana confundida trajo el libro de lectura. Tremendo, hermano. ¿Ustedes creen que Cristo allá una vez al tiempo leía las Escrituras? ¿Por qué nosotros hoy, hermanos, cuando alguien nos tuerce la Biblia, no podemos responderle con un escrito está? Y ni podemos tampoco explicarle, porque no estudiamos. Y Cristo, cada refutación que les hacía a los fariseos, ¿con qué lo hacía? Escrito está. Qué tremendo, hermano. Y cuando lo tentaban, ¿qué es lo que decía? ¿Por qué me tentáis, hipócrita? ¿Qué dice la ley? A la Escritura lo mandaba. Cristo, la Biblia la tenía en la mente porque la estudiaba. ¿Podemos nosotros tener la Biblia también en la mente? Sí. ¿Saben qué dice Mateo 24 y Marcos 13? Cuando sean llevados a los concilios, no se preocupen de lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo les recordará el qué, la novela. ¿De qué les va a recordar? Las Escrituras. ¿Pero por qué se las va a recordar? Significa que antes las habían ¿qué? Estudiado. Tremendo, hermano. Esto es serio. El campamento de los santos representa la humanidad de Cristo. Les voy a leer dos citas. Hebreos 2:14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pregunto, ¿Cristo venció al diablo como Dios o como hombre? ¿Qué dice? Participó de lo mismo, de carne y sangre, ¿para qué? Destruir al diablo y vencer al diablo. Noten lo que dice Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne ¿de qué? De pecado. Pregunto, hermanos que están aquí, ¿Cristo tenía la misma naturaleza humana que nosotros tenemos o otra? La misma. Tremendo, hermano. Si alguien les dice que no tenía la misma, ¿le van a creer? No, eso es un falso ¿qué? Porque el diablo quiere meternos en la mente que Cristo era diferente que nosotros. Porque el diablo quiere insinuarlos de que es imposible que nosotros podamos seguir las pisadas de Cristo y poder vencer. Un engaño sutil. Enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cristo venció el pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Pregunto, ¿tener cuerpo como el que tenemos nosotros en este momento somos pecadores porque tenemos este cuerpo? ¿Dios nos puede mandar al infierno porque tenemos este cuerpo? ¿Somos culpables de tenerlo? ¿Por qué Dios me puede mandar al infierno? Porque transgrede la ley, porque la transgrede. ¿Y con qué la transgredo? ¿Con la carne o con la mente? ¿A dónde peco? Con la mente. O sea, no es la carne la que peca, sino que es ¿qué? La mente. Porque el pecado ¿qué es? Ahora, ¿qué es lo que hace la mente con la carne? Hermano, la mente lo que hace es mandar la información a la carne. Por ejemplo, cuando alguien quiere ir a robar un banco,
¿A dónde lo pensó? ¿En las uñas o en el dedo gordo? En la mente. En la mente. Entonces, cuando la mente lo pensó, ¿qué es lo que dice ahora? La mente le manda la información, ¿qué? Al pie, ¿para qué? Que camine. Cuando alguien quiere robar dinero que vio en la mesa del vecino, ¿a dónde lo pensó? La mente le mandó la información, ¿qué? A la mano. O sea, ¿dónde se peca? En la mente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo nunca pecó? Porque su mente estaba ¿qué? Conectada con el poder de Dios. ¿Han oído ustedes un dicho que dice que la mente es ocupada y guarida de qué? De Satanás. Cristo su mente la tenía conectada al Padre en la oración. Por eso Cristo no pecó. Pregunto, Cristo, si yo lo hubiese deseado, ¿hubiese pecado? Sí. Si él hubiese querido hacerlo, sí. Porque el pecado es una decisión, es una elección. El pecado es una elección y una decisión que se decide ¿a dónde? En la mente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a leer esta cita para que terminar. Devocional exaltada a Jesús, página 68, párrafo 4 dice: Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz. No. Cristo no vino disfrazado de hombre. Era un hombre completo, como nosotros. Pregunto, ¿Dios puede llorar? ¿Dios llora? No llora Dios. Dígame cómo son las lágrimas de Dios. En la Biblia se usa antropomorfismo, es una frase teológica para describir a Dios con rasgos humanos, pero no es que Dios sea un humano. Pero la Biblia dice que Cristo lloró. ¿Por qué lloró? Pero ¿por qué lloró? ¿Sabe, hermano? ¿Quiere que le dé una información? El Espíritu de Profecía dice que Cristo no lloró por Lázaro, por los impíos que estaban ahí, que aún viendo ese gran milagro y no iban a creer, porque Cristo sabía que le iba a resucitar a Lázaro. ¿Cómo iba a estar llorando por algo que le iba a resucitar después? Por los impíos, porque ese es el gran milagro que iba a hacer. Imagínense ver un muerto de 4 días que se levante y aún negar que rechazar a Cristo. Qué dolor sintió Cristo como hombre. Lloró. La Biblia dice que Cristo le daba hambre. Imagínense 40 días en el desierto ayunando. ¿Creen ustedes que no había hambre ahí? Sin agua. Hay quienes ayunan pero con agua. En el desierto no hay agua ni pan. Hay sol y arena. Y ¿saben algo interesante, hermano? Si Cristo no hubiese podido tener la posibilidad de caer y pecar, el diablo no lo hubiese tentado. ¿Está conmigo? ¿Por qué el diablo lo tentó? Porque el diablo sabía que Cristo estaba en forma ¿qué? Humana. Porque Dios no puede ser tentado. Para terminar, no se desesperen, hermano, ya vamos a terminar. Noten cómo dice: Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz, la adoptó de veras. En realidad poseyó una naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era hijo de María. Pregunto, los genes que tenía Jesús en su carne, ¿de dónde los adoptó? De María. ¿Y María era una pecadora o era una santa? Era una pecadora, porque también necesitaba ¿de quién? De Cristo para que la salvara. O sea que la naturaleza humana de Cristo era ¿qué? Una naturaleza humana ¿qué? A semejanza de carne de pecado. Aquí, oigan bien lo que voy a decir, hermano. La naturaleza humana de Cristo era una naturaleza humana pecadora. ¿Captaron? Y quiero decirle, hermano, con respeto, hermano, ¿saben de que la lección de escuela sabática decía otra cosa? Muchos hermanos no captaron porque no estudian.
La lección de escuela sabática decía que Cristo tenía una naturaleza humana santa. Y la Biblia dice que Cristo tenía una naturaleza humana semejanza a carne de pecado. ¿Verdad que ustedes no se dieron cuenta que la lección venía hablando de eso? ¿Cuántos captaron eso? Saben que en muchas iglesias se alborotó ese tema y se discutió mucho. Hubo mucha confusión. No solamente yo hablé de eso, muchos hermanos, el pastor Esteban Bord, Doc Bachelor, un montón de pastores hablando de eso, que eso era una confusión, que estaba confundiendo a la iglesia. Cristo tenía nuestra naturaleza, los genes de María. Y saben algo interesante, hermano. Aquí viene algo más interesante. Quiero que tomen su Biblia. Noten lo que dice Romanos 1:3. Estas citas son claves. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué? La carne. ¿Quién era David? Un gran adúltero, un gran pecador. Pero Cristo vino según la carne, ¿de qué? Del linaje de David. ¿Está conmigo? Romanos 1:3. Pregunto, ¿David tenía una naturaleza humana santa o una naturaleza semejanza a carne de pecado? ¿Una naturaleza pecadora? Sí, correcto. Saben, hermano, me encanta que esta iglesia sí está llena de conocimiento. La hermana responde lo correcto, eso lo dice la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿tener esta naturaleza humana pecadora es pecado? No. ¿Cuándo es que se peca? Cuando nos dejamos dominar por los deseos ¿de qué? De la carne. Y cedemos al pecado. Ya vi, hermanos, que son buenos alumnos, los felicito. Ahí me avisan cuando cumplan años, les voy a enviar chocolate. Noten cómo dice esta otra cita, Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vino según la carne de la genealogía de los patriarcas. Abraham, ¿usted cree que Abraham era buena pieza? ¿Ah? Mentiroso. ¿Saben qué es lo que dijo cuando fue a Egipto? Este es mi hermana, no dijo que era su esposa. Mentiroso. Salomón era una buena pieza. ¿Qué dice? Tremendo. 1000 mujeres. No sabemos si una las atendía al mismo tiempo a todas o si una después de otra, pero la Biblia dice que fueron 1000 mujeres. Un toro completo. ¿Qué diríamos, hermanos, de otros hombres de Dios que fueron también pecadores, pero que se arrepintieron y por la gracia de Cristo fueron perdonados? De esa genealogía vino Cristo según la carne. La carne de Cristo era una carne pecadora. En esta condición Cristo fue fiel a los mandamientos de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. Cristo, en un cuerpo como el de nosotros, se mantuvo fiel y venció al diablo y al pecado, para demostrarle a todo el universo que si nosotros los tomamos de la mano del Padre, aún viviendo con este cuerpo pecador, podemos nosotros vencer. ¿Se puede vencer, hermano? Hay hermanos que dicen así: hermano, ya no tenía otra alternativa, tuve que saltarme el cerco. Pregunto, ¿hay alguna excusa para pecar? Hermano, yo hice esto porque no tenía otra alternativa. Pregunto, hermano, ¿el diablo nos fuerza a pecar? ¿De qué es lo que hace el diablo entonces? Nos pone la tentación. ¿De quién depende que si
la tomamos. El pecado es una elección. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, hermanos, esto representa el campamento de los santos. Cristo se humanizó para demostrar que podemos nosotros vencer el pecado si los tomamos de la mano del poder divino. Hermanos, este es el verdadero evangelio, hermano. No importa nuestras luchas, no importa nuestras debilidades, no importa el pecado con que estemos luchando, en Cristo hay poder para vencer. Y Cristo demostró que se puede vencer. Este es el evangelio que menciona Apocalipsis 14:6, el evangelio eterno, que en Cristo hay poder para vencer el pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Hermanos, Dios les bendiga, y hasta aquí ha llegado este estudio. Vamos a orar para poder cantar después el himno de despedida. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, por este mensaje. Nos hemos dado cuenta qué simboliza y qué representa el campamento, ese campamento donde estaban los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo descendió a la tierra para habitar con nosotros, tomar esa forma humana de los pecadores, ese cuerpo humano de los pecadores, para poder ser fiel en esta tierra y poder vencer el pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Señor, danos esa victoria. Ayúdanos, Señor, cada día a tener esa victoria sobre nuestros defectos de carácter, sobre nuestras tentaciones, sobre nuestras luchas. Bendice tu pueblo. Tú conoces las luchas de cada uno de nosotros que estamos aquí. Danos esa victoria, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.